Las grandes empresas tecnológicas acaban de gastar cientos de miles de millones construyendo la infraestructura para la inteligencia artificial, y el retorno hasta ahora, una fracción del costo. Ni cerca de alcanzar el punto de equilibrio. Podría ser una de las apuestas más caras en la historia moderna. Debajo de la interfaz pulida hay algo en lo que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. Un sistema físico con límites reales. Centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad. Redes eléctricas llevadas casi al límite de su capacidad solo para mantener todo funcionando. Y depende de un ejército oculto de trabajadores explotados. No puedes quedarte fuera de esto. Ya interactúas con esto todos los días. El mundo ya se ha comprometido con un sistema que tal vez no pueda detener. Esta es la mentira de la IA de $1 billón. Capítulo 1. El recibo que nadie quiere leer. En 2024, los analistas de Sequoia Capital hicieron una pregunta sencilla. Si las empresas de IA siguen gastando como lo hacen ahora, ¿cuánto dinero tendría que generar la industria cada año para justificarlo? Su respuesta fue alrededor de $600 mil millones al año. Eso no es lo que las empresas de IA están ganando hoy en día. Eso es lo que tendrían que ganar para que todo esto tenga sentido financiero. En este momento, la IA generativa ya está generando dinero real, miles de millones en ingresos anuales en empresas como OpenAI y Anthropic. Los analistas predicen que las ganancias impulsadas por la IA podrían aumentar hasta los billones para mediados de la década de 2030, pero gran parte de los ingresos reportados ni siquiera son ganancias reales. Anthropic recientemente aumentó sus ingresos a cientos de millones por mes en 2025. Suena increíble hasta que te das cuenta de que también se esperaba que perdiera miles de millones a lo largo del año. A mediados de 2025, OpenAI consiguió financiamiento por $10,000 millones, pero como sus costos operativos eran tan altos, estaba pidiendo otros $8,300 millones solo unos meses después. Y la XAI de Elon Musk, según se informa, estaba gastando más de $1,000 millones cada mes solo para mantenerse en funcionamiento. Es un problema serio. Uno que señala algo de lo que a la gente no le gusta hablar. En el software tradicional, una vez que construyes el producto, agregar más usuarios es barato. Por eso compañías como Microsoft y Adobe pueden volverse increíblemente rentables. El costo de atender al siguiente cliente es prácticamente nulo. IA no funciona así. Cada vez que le haces una pregunta, cuesta dinero real. La respuesta proviene de una delicada interacción entre poder computacional, electricidad e infraestructura, lo que significa que escalar no hace automáticamente las cosas más eficientes. En algunos casos, sucede lo contrario. Mientras más personas usan el sistema, más caro se vuelve operarlo. Las empresas y grupos de inversión más grandes del mundo ya se han comprometido. Con un gasto anual que supera los $400,000 millones, la especulación sobre el crecimiento de la IA se ha convertido en un motor principal del S&P 500. Se vuelve aún más dudoso cuando te das cuenta de que el mercado en general, compuesto por cuentas de retiro, fondos indexados y otras inversiones consideradas seguras, ahora está profundamente expuesto a los caprichos de una tecnología que ni siquiera ha demostrado que puede ser rentable a gran escala. Si la economía del futuro de la IA generativa es tan incierta, ¿por qué parece que cada director ejecutivo corporativo en el mundo tecnológico está tan empeñado en apostarlo todo a su futuro? Según una encuesta reciente, aproximadamente el 90% de los directores generales dicen que la IA cambiará fundamentalmente sus empresas para 2028. Es una cifra enorme, pero cuando ves los datos financieros reales, la realidad es brutal. Solo el 25% de las iniciativas de IA realmente están generando el retorno de inversión esperado. 9 de cada 10 ejecutivos creen que la tecnología es esencial, pero solo 1 de cada 4 puede explicar cómo realmente genera dinero. Lo que antes parecía una estrategia, ahora se siente como presión de grupo corporativa, y lo ves desarrollarse en tiempo real. Cada empresa intenta superar a la siguiente, apresurándose a lanzar iniciativas de IA, hablando de estrategias centradas en la IA, comprando enormes cantidades de GPUs, porque no comprarlas se ve peor. Si esto equivale a la versión corporativa de una fiebre del oro, nadie quiere ser el que llegó sin la pala. Y ahí es donde estamos ahora mismo. La infraestructura se está construyendo a toda velocidad. El gasto ya está comprometido y el capital semilla recaudado, pero los rendimientos apenas están manteniendo el ritmo. Capítulo 2. Éxito que te hace más pobre. En los últimos años ha surgido una industria discreta para apoyar los sistemas de IA. Cosas como el etiquetado de datos, la moderación de contenido y la verificación de resultados han crecido como las tareas principales que hacen que los modelos sean utilizables en el mundo real. Básicamente, son la diferencia entre un sistema sin refinar que produce resultados caóticos e inapropiados y uno que puede responder preguntas sin avergonzar a la empresa que lo creó. Todo ese trabajo ocurre fuera del modelo en sí. En oficinas y entornos tipo centro de llamadas en lugares como Kenia, Filipinas e India, miles de trabajadores pasan sus días corrigiendo los errores que los sistemas de IA todavía cometen constantemente.
En algunos casos documentados, se les paga solo unos pocos dólares por hora para filtrar contenido violento o explícito. Según un informe, los moderadores de contenido en países del segundo y tercer mundo enfrentan una combinación de trauma psicológico, salarios de pobreza y la supresión de la organización sindical. Condiciones que serían consideradas intolerables bajo las leyes laborales occidentales. Suena menos como un avance futurista y más como algo sacado del siglo XIX. Y eso es porque, en cierto modo, así es. El lenguaje de mercadotecnia alrededor de la inteligencia artificial sugiere autonomía, máquinas que pueden pensar, aprender y actuar, reemplazando por completo el esfuerzo humano. La realidad se parece más a algo antiguo y familiar. Es un sistema en capas donde la punta del iceberg, la parte más visible, es limpia y eficiente, y la parte menos visible, el núcleo interno del sistema, es desordenada, requiere mucho trabajo y es fácil de ignorar. Eso no significa que la tecnología sea falsa. Pero si lo miras dos veces, la palabra artificial está cargando con demasiado. Una gran parte del trabajo que hace funcionar estos sistemas sigue siendo muy humano. Ese sistema humano no desaparece a medida que el sistema crece. De hecho, se vuelve aún más importante. Cuando el sistema depende tanto de una infraestructura informática masiva como de la intervención humana continua, la estructura de costos empieza a verse muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina. En lugar de una máquina autosuficiente que mejora por sí sola, obtienes algo más parecido a un híbrido. Parte automatizado, parte soporte manual, ambos mantenidos constantemente. Al principio del auge de la inteligencia artificial, los investigadores descubrieron que un gran porcentaje de las empresas, que se llamaban a sí mismas startups de IA, en realidad no usaban ninguna inteligencia artificial significativa en sus productos principales. En algunos casos llegaba hasta el 40%. Eso no necesariamente significaba fraude, pero sí insinuaba algo aún más importante. Desde el principio, la inteligencia artificial se convirtió en una señal, una forma de atraer financiamiento, justificar valoraciones más altas y posicionarse en un mercado donde de repente todos debían tener una historia que contar sobre IA. Para 2024, aproximadamente el 78% de todas las empresas reportaron usar inteligencia artificial de alguna forma. Si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido, y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. Un año después, el 61% de todo el capital de riesgo global estaba fluyendo hacia negocios relacionados con la inteligencia artificial. Podrías esperar que después de toda esta adopción, toda esta inversión, estaríamos viendo resultados claros y consistentes. En cambio, las ganancias están altamente concentradas, con aproximadamente el 75% de los beneficios financieros obtenidos solo por el 20% de las empresas. Resulta que la mayoría de las empresas que hablan sobre IA en realidad no están ganando tanto dinero con ella. Están experimentando, implementando funciones e integrando herramientas, pero no están transformando su negocio como todos pensaban. En los primeros días, las empresas decían tener IA sin realmente usarla. Hoy en día, las empresas la están usando, pero no saben cómo ganar dinero con ella. Y ese es un problema mucho más grande porque ahora hay más en juego. Las expectativas son enormes y la brecha entre lo que realmente está pasando y lo que se prometió es cada vez más difícil de ignorar. Capítulo 3. La barrera energética. La limitación más profunda de todo esto no es financiera, sino física. Durante años, se repitió una comparación sencilla. Una sola consulta de IA puede usar alrededor de 10 veces la electricidad de una búsqueda web estándar.
Ese número proviene de estimaciones tempranas y, como la mayoría de las comparaciones simples, ha sido debatido, actualizado y exagerado, dependiendo de quién esté presentando el argumento. Pero la parte que realmente no ha cambiado es la afirmación de que las cargas de trabajo de la IA son simplemente más pesadas. Para 2022, los centros de datos ya consumían aproximadamente 460 teravatios hora de electricidad a nivel mundial cada año. Eso es aproximadamente lo mismo que consume un país entero como Alemania o Japón, o el 2% de la demanda global total. Para este año, esa cifra podría situarse entre 620 y 1000 teravatios hora, dependiendo de qué tan agresivamente siga creciendo la inteligencia artificial. Cuando miras dentro de un centro de datos, cómo se utiliza esa energía es algo sorprendente. El 40% de la electricidad se usa para la computación real, la parte en la que la inteligencia artificial hace su trabajo. Otro 40% se utiliza simplemente para enfriar las máquinas. El 20% restante se destina a todo lo demás. Mover los datos, mantener el sistema estable, básicamente asegurarse de que toda la operación no colapse bajo su propia complejidad. Así que, casi la mitad de la energía que estamos invirtiendo en la IA no la está haciendo más inteligente, solo la mantiene viva. Ahora, ampliemos la perspectiva a un nivel más. Un solo centro de datos hiperescalar grande, del tipo que las empresas están construyendo para la IA, puede consumir 100 megavatios de potencia o más. Un megavatio normalmente puede abastecer de energía a más de 150 hogares en Estados Unidos. 100,000. En el transcurso de un año, eso equivale a la electricidad necesaria para cargar más de 200.000 vehículos eléctricos solo para un edificio. Y hay aproximadamente más de 8.000 centros de datos en todo el mundo, con un tercio de ellos ubicados solo en Estados Unidos. De forma preocupante, estudios muestran ahora que la gran mayoría de estos están ubicados en climas considerados demasiado calurosos para operar de manera eficiente. Es hora de dejar de pensar en la nube como algo abstracto. Estamos hablando de una red creciente de instalaciones masivas y de alto consumo energético, agrupadas en regiones específicas que consumen de las mismas redes eléctricas que abastecen hogares, escuelas y negocios. La demanda tampoco está ni cerca de estar distribuida de manera uniforme. En las áreas con mayor presión, los funcionarios de la ciudad se ven obligados a tomar decisiones difíciles en tiempo real. ¿Expandes la red eléctrica? ¿Aumentas los precios de la energía? ¿Frenas el desarrollo y limitas el crecimiento de empleos? Ninguna de estas son respuestas fáciles y ninguna de ellas aborda el problema del agua tampoco. ¿Recuerdas el 40% de la energía que se utiliza solo para enfriar estos enormes centros de datos? Eso a menudo depende de enormes volúmenes de agua que se mueven a través del sistema, circulando constantemente para llevarse el calor. Un solo centro de datos grande puede usar millones de galones de agua al día, más o menos lo mismo que una ciudad de 30 a 50.000 personas. En el transcurso de un año, incluso una instalación de tamaño mediano puede consumir alrededor de 100 millones de galones solo para mantenerse refrigerada. Y la mayor parte de esa agua no regresa. En muchos sistemas, entre el 70 y el 80% se pierde por evaporación, desapareciendo efectivamente en el aire. Mientras tanto, aproximadamente entre el 75 y el 90% de los centros de datos dependen de la refrigeración a base de agua, a menudo extrayendo de los mismos ríos y suministros municipales que sirven a las comunidades locales. En al menos una ciudad de Oregón, el centro de datos de una sola empresa consumió más del 25% del suministro de agua de la ciudad. El mismo sistema que promete una escala infinita está extrayendo de suministros muy finitos. Las redes eléctricas no pueden expandirse de la noche a la mañana, y los sistemas de agua ya están bajo presión. Mientras más crece el sistema, más consume, y en este momento no es evidente dónde está el límite. Y mientras toda esa presión se acumula en el mundo físico, algo más está sucediendo dentro de las empresas. Porque mientras la IA extrae más del exterior, también está extrayendo silenciosamente algo del interior. Sus datos. Capítulo 4. Autosabotaje de seguridad. Según datos recientes, aproximadamente el 34.8% de los datos que los empleados introducen en la IA ahora contienen información sensible. Eso subió desde poco más del 10% en 2023. Un tercio de todo lo que se pega en el chatbot de IA de tu elección son documentos legales, datos de clientes, expedientes médicos, código fuente y contratos. Lo que es peor, el 83% de las empresas que hacen esto no tienen absolutamente ningún control técnico para evitarlo. Pueden enviar correos de políticas hasta el cansancio, pero al día siguiente les pedirán a esos mismos empleados que sean más rápidos, productivos y eficientes. Ahora los empleados tienen que decidir, cumplir con la fecha límite o seguir la política. Siempre eligen la fecha límite. La magnitud de este autogol de seguridad empieza a parecerse a un desastre a cámara lenta. Ya se han encontrado más de 225.000 credenciales de ChatGPT a la venta en mercados de la web oscura, muchas veces obtenidas de máquinas comprometidas o por el uso de contraseñas reutilizadas. Grandes empresas como Apple, JP Morgan y Goldman Sachs
han restringido o prohibido herramientas como ChatGPT internamente después de darse cuenta de lo que estaba pasando. Samsung lo aprendió por las malas. A principios de 2023, 3 empleados leyeron un correo electrónico que levantaba una prohibición previa de ChatGPT y pensaron, ya la hicimos. El primero fue y subió código fuente propietario para depurar un problema que tenían. Otro copió notas de una reunión interna de la empresa en su chat, mientras que un tercero usó ChatGPT para identificar equipo defectuoso en una línea de semiconductores. Muy pronto, la prohibición volvió. Una encuesta interna mostró rápidamente que el 65% de los empleados de Samsung pensaban que las herramientas de IA eran un riesgo de seguridad. La parte más inquietante de todo esto es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre la desconexión fundamental entre la privacidad del usuario y la forma en que los sistemas de IA están diseñados para funcionar. Los modelos de IA se entrenan con conjuntos de datos masivos. En planes para consumidores como los planes gratis y Plus de OpenAI, los usuarios permiten que la empresa use sus conversaciones para entrenar futuros modelos de manera predeterminada. Claro, puedes optar por no participar navegando por un laberinto de configuraciones, pero la mayoría de los usuarios ni siquiera sabe que esa opción existe. Hasta que lo hagas, cada documento, cada fragmento de contrato, cada detalle de cliente que escribas se convierte en material potencial de entrenamiento, advierte un informe. Una vez que los secretos comerciales se usan para entrenar o procesar un modelo de IA, el daño puede ser prácticamente permanente. No puedes simplemente borrarlo. Es como intentar separar pintura ya mezclada. Eso es lo que hace que esto sea mucho más siniestro que una filtración de datos tradicional. Esas son raras, visibles y en su mayoría solucionables. Comprometer la seguridad del usuario es algo normal para las empresas de IA. El incumplimiento de la HIPAA está integrado en el flujo de trabajo. Por eso algunos investigadores de seguridad ya están empezando a describir esto como la mayor fuga descontrolada de datos corporativos en la historia. Cuando hablas con las personas dentro de estas empresas que realmente son responsables de lo que está pasando, ellos saben exactamente lo que sucede. Saben que no existen controles para evitar que los empleados peguen datos sensibles en sus herramientas de IA, conocen el riesgo, pero también saben que no hay una solución fácil. No puedes simplemente crear una versión interna segura de la noche a la mañana. Eso requiere millones de dólares en hardware, equipos especializados y tiempo que la mayoría de las empresas no tienen. Mientras tanto, la presión por avanzar más rápido no desaparece. La gente seguirá burlándose de la versión empresarial de Copilot de su empresa, que solo les permite pulir correos electrónicos y hacer búsquedas en Google. Usarán a escondidas su versión para consumidores de ChatGPT, y sus jefes ejecutivos mayores, en su mayoría, no les prestarán atención. Seguirán viendo los modelos de IA como motores de búsqueda glorificados. Si hay algo que la gente debió haber entendido hace años, es que nunca se debe confiar tu propiedad intelectual a los tipos de Silicon Valley. Hoy en día, todos están surfeando esa ola de productividad y esperando que no les salga el tiro por la culata. Capítulo 5. La gran corrección. A estas alturas, sabemos que las cosas no cuadran. El sistema es caro, consume muchos recursos, filtra datos como un colador y aún así no genera suficiente dinero de manera constante para sus inversionistas. Entonces, ¿por qué la industria sigue apostando todo al auge de la IA? La respuesta es que, desde adentro, nada de esto se siente como una elección. Se siente como una carrera armamentista. Las advertencias constantes de no quedarse atrás o dejar que China alcance han hecho que todos se muevan a un ritmo acelerado. Se siente existencial, pero la realidad es que no lo es. El verdadero cuello de botella de la llamada carrera armamentista de la IA de hoy son los semiconductores o chips. Y las empresas que venden esos chips, especialmente Nvidia y AMD, les está yendo muy bien. La industria global de semiconductores ha estado creciendo a pasos agigantados durante años. En 2026, se espera que la industria genere casi $1 billón en ventas anuales, un máximo histórico. Los analistas predicen ventas anuales de $2 billones para 2036. Según el director general de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC, el fabricante de chips más importante del mundo, la demanda de chips avanzados de IA actualmente es 3 veces mayor que la oferta global. Cada empresa tecnológica importante está tratando de asegurar la mayor capacidad posible con años de anticipación. Las nuevas fábricas en Arizona y Japón no aliviarán significativamente la presión del mercado hasta 2027 o después. Seamos claros, los fabricantes de chips quieren que las empresas crean que no hay suficiente capacidad de cómputo, que nunca habrá suficiente capacidad de cómputo. Si no compras todo ahora mismo, inevitablemente te quedarás atrás en esta carrera armamentista por la capacidad de cómputo. Ese mensaje no necesita ser cierto para ser poderoso. Solo necesita repetirse lo suficiente. Y se repite en las llamadas de resultados anuales, en conferencias, incluso frente al Congreso. Así es como terminas con empresas ordenando miles de millones de dólares en GPUs con años de anticipación,
asegurando el suministro que quizá ni siquiera puedan utilizar completamente todavía. Así es como se obtiene un mercado donde la demanda supera por mucho a la oferta. Y mientras las empresas de chips terminan con los bolsillos llenos de dinero, los consumidores son los que terminan pagando la cuenta. Desde hace meses, la carrera armamentista de la IA se ha convertido en una escasez total de la memoria especializada que esos chips necesitan para funcionar. La gente lo llama RAM-mageddon. El resultado es una presión sobre todo lo que los consumidores necesitan. Las laptops, los teléfonos, incluso los electrodomésticos cuestan más. Y en algún lugar, un tipo común que solo intenta armar una nueva PC para juegos, se pregunta cómo es que un par de módulos de DDR4 de repente cuestan más que su tarjeta gráfica. Hoy en día, los sistemas de IA se construyen sobre dos suposiciones. Primero, que la demanda de IA seguirá creciendo lo suficientemente rápido como para absorber toda la infraestructura que requiere. Y segundo, que las ganancias de productividad llegarán lo suficientemente rápido como para justificar el costo. Si alguna de esas suposiciones falla, toda la promesa de un auge de la IA comienza a tambalearse. Ya hemos visto esto antes a finales de los años 90. Las empresas construyeron una infraestructura masiva de Internet con fibra óptica, servidores y redes que llenaban edificios enteros, bajo la suposición de que la demanda alcanzaría ese nivel. Con el tiempo lo hizo, pero no antes de que el mercado se corrigiera, y de forma drástica. El Nasdaq perdió alrededor del 76% de su valor. Empresas como Cisco, Intel y Oracle vieron cómo el precio de sus acciones se desplomaba de la noche a la mañana. Otras empresas como eBay y Amazon apenas lograron sobrevivir. Al índice Nasdaq le tomó 15 años recuperar su máximo anterior. El auge de Internet no fue falso, pero el plazo de esa sobrevaloración dramática y de la euforia sí lo era. El mercado tuvo que ser puesto en soporte vital como resultado. Las llamadas empresas.com simplemente no pudieron generar las ganancias con las que sus inversionistas habían soñado cuando invirtieron su dinero en las startups en los años 90. No es difícil imaginar una corrección similar ocurriendo hoy, esta vez para las empresas más grandes del mundo. El dinero que alimenta el auge de la inteligencia artificial de hoy no es solo capital de riesgo buscando ganancias. Nos afecta a todos. Cuando esos ciclos cambian, las personas que toman las decisiones rara vez sufren las consecuencias. Los ejecutivos seguirán cobrando y los primeros inversionistas consiguen una salida rentable. Las pérdidas se propagan al resto. Así que cuando escuches sobre la carrera armamentista de la inteligencia artificial, vale la pena preguntarse, ¿carrera hacia qué? Porque ahora mismo parece menos una carrera hacia el futuro y más una lucha por justificar los miles de millones que ya se han gastado. Si los resultados no aparecen lo suficientemente rápido, las consecuencias no se quedarán solo en la tecnología, se sentirán en todas partes. Y si crees que el mayor riesgo es el dinero, el poder o los datos, podrías estar subestimando el verdadero problema. ¿Qué pasa cuando esas máquinas deciden que una vida es prescindible? Entérate de que una IA acaba de intentar asesinar a un humano para evitar ser apagada. O mira este video.